del libro de Spark, Learning Spark, que estamos leyendo. Comenzamos con la parte de qué son los datasets, ¿no? Pues son principalmente, bueno, al menos como si a mí me preguntaban así coloquialmente, son como, perdón, entrar más, son como los data frames, pero fuertemente tipeados. Además soportan operaciones funcionales. Podemos hacer paralelización con ellos, con los datasets, como les decía, programación funcional también. Soportan DSL también, como de hecho está soportado en los data frames. Y digamos que un dataset lo podemos definir así, donde T pues, es el tipo, ¿no? Es un objeto fuertemente tipeado, por lo que solamente aplica utilizarlo con Java y con Scala. En realidad, con Python no tendría tanto sentido, como me parece que alguna vez lo platicó Gabriel, porque pues con Python pues podemos hacer ahí sugerencias de tipos, pero no son forzados, ¿no? Entonces solamente con Java y con Scala, que son lenguajes que soporta Spark. Aquí un ejemplo rápido. Nosotros veíamos como en el pasado, bueno, en los capítulos pasados, nosotros para hacer un archivo JSON o un CSV, pues era súper simple. Era simplemente llamar al read y decirle el formato y decirle las opciones y decirle que lo cargara. En este caso nosotros no podemos jalar, si queremos hacer un dataset, nosotros forzosamente necesitamos tener la estructura de nuestra fuente de datos. Aquí, por ejemplo, si estamos utilizando un dataset, vemos que tenemos una clase, bloggers. Es una clase, en esta parte es de escala. Es un tipo especial de clase que es case. Sinceramente, no estoy enterado de todas las ventajas de case, pero sé que es un tipo especial de clase en escala. Oye, Jorge, creo que no se ve tu pantalla. Sí, la presentación no se está viendo. Caray. A ver, va de nuez. ¿Sí se veía al principio? Ahí está. Muy bueno. Ahí estamos entonces. No, ahora ya se ve. Sí. Ahora sí, otra vez volver. Sin problema. Definición de los datasets son como data frames, pero fuertemente tipeados. Podemos hacer paralelización, programación funcional, DSLs como en los data frames, o sea, esa parte de como SQL, y lo leemos así, ¿no? Un dataset con un tipo T, justamente donde T es el tipo, y no podemos utilizarlo en Python porque en Python no hay tipeado. Hay recomendaciones como de tipeado, pero no hay tipeado, entonces solamente aplica con Java y con Scala. Veíamos en el pasado, nosotros podíamos tener para leer un CSV o un JSON era súper simple, ¿no? Era el Spark, read y luego el path del archivo y las opciones, y con eso teníamos un data frame. Sin embargo, inclusive podíamos decirle que infiriera. ¿Se acuerdan que, bueno, yo me acuerdo que solamente lo he leído, que infiriera el esquema de la fuente de datos? Aquí no podemos. Aquí justamente lo primero que vemos, nos lo avienta en la cara y es que es un tipeado fuerte. Entonces, si nosotros vamos a leer, pues no sé, desde un archivo JSON, necesitamos definir la estructura de ese archivo JSON. En este caso vemos que tenemos ID, first, last, URL, date, hits and campaigns, y cada una de estas cosas tiene un tipo. Entonces, esta es como la estructura de nuestra fuente de datos. Aquí tenemos, por ejemplo, la manera en que lo hacíamos con los data frames es que tenemos un archivo JSON y tenemos lo que les comentaba Spark, read, el formato es JSON, option, pues aquí en el path y es el archivo, y load. Hasta aquí, hasta esta penúltima línea, nosotros tenemos un data frame. Cuando le decimos un as bloggers, es en ese momento cuando le decimos, ¿sabes qué? Esa fuente de datos queremos que la parsees con esta estructura. Y en ese momento tenemos nosotros un dataset de bloggers. Y justamente no cada fila resultante ya no es una row o algo así genérico, sino que cada fila resultante es una fila de tipo bloggers, ¿no? Con esta estructura. Algunas notas sobre este parseo de los datasets. El esquema no es inferido, como les comentaba antes en capítulos anteriores. Veíamos que el esquema podía inferirse cuando leíamos un CSV o un JSON con data frames. Le decíamos decir infer true, aunque tiene un costo, pero pues nosotros sabíamos si llevábamos ese costo o no. Aquí no. Aquí necesita forzosamente una clase como esta de aquí. Esto es una clase en escala, parece solamente un signature, una firma, pero no, esto es una clase completita en escala. No es inferido, necesita una clase. Además, el orden de los campos en la clase
y en la fuente de datos sí importa. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, que tenemos primero el ID, luego el first, luego el last y luego los demás. Para que nosotros podamos leer bien nuestra fuente de datos, los datos deben de estar en el mismo orden. Esto sí importa. De otra forma, porque va a intentar macharlo con cada uno de ellos. Si no, pues no va a andar esto. Y vamos a trabajar con los datasets, bueno, ejemplos de trabajar con datasets. Vamos a crear nuestro primer dataset, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es justamente lo primero que siempre hacemos cuando escuchamos hay que trabajar con datasets es tipos. Vamos a definir un tipo. El libro también trae ejemplos con Java, pero digo, yo soy fan de Java y de Scala también, porque aquí lo conocí, pero la verdad es que son ejemplos de 60 líneas donde a puros getters y setters y propiedades private, y pues yo creo que presentarlas si no da igual, no se entiende muy bien. Yo creo que ahí sí, si le quieren dar un ojo más a detalle a Java, creo que aplica el libro, porque para una presentación está como muy, demasiado código. Entonces, cuando nos dicen datasets, lo primero que pensamos es clase, y es un case class de Scala, lo que les comentaba. Si alguien sabe bien como las características de los case class, la verdad no me dio chance de investigarlo, pero entiendo que es un tipo especial de clase en Scala. Al menos una de las características es que automáticamente nosotros tenemos getters y setters, lo que a lo mejor es súper natural en algunos lenguajes, pero en Java no tienes getters y setters en automático. En Scala sí, con un case class. Entonces nos dicen datasets, generamos nuestro tipo, un usage con un ID, un uname y otro usage. Los primeros dos, bueno, el primero y el último son enteros, el de medio es string. En este caso generamos aquí una instancia de random que nos va a ayudar a generar unos números aleatorios. Y vamos a generar una lista de datos. Vamos a generar una lista de datos, vámonos eh, desde 0 hasta 1000, vamos a generar 1000 datos en este caso, y vean cómo estamos generando aquí una instancia de usage para cada uno de ellos, donde el primer elemento es el ID, que es pues lo que estamos generando en el rango. El segundo elemento es un texto, y el tercer elemento es un número, que es justamente la firma de nuestro usage. Y a partir de ahí que tenemos esa data, le podemos decir a Spark, créanos un dataset, ¿no? Y en este caso, pues ya saben, le aprendamos el usage.show y nos avienta las 10 primeras filas, ¿no? Pero digamos aquí lo importante, pues es casi como, digamos, es como el tema del capítulo, los tipos. Para empezar a parsear o a crear un dataset necesitamos un tipo con datasets. Transformando datos. Resulta que dataset, pues digamos que una de las grandes ventajas de los datasets, como veníamos al principio, es que soportan operaciones funcionales. Estas operaciones reciben lambdas o closures. Esto es importante, este segundo punto es importante, ahorita vamos a ver por qué. Eh, y además, Scala y Java se llevan bien con estas operaciones, ¿no? Sobre todo Scala, pues lo que he leído, que fue cuando comencé este curso, pues está bastante interesante en cuanto a lo funcional. Un primer ejemplo de cómo hacer una query con un dataset, ya tenemos nuestro dataset, ¿no? Ya vimos cómo lo creamos de esta manera. Una lista de datos aleatorios de un tipo y crear dataset, y ya tenemos Entonces, un primer ejemplo de cómo hacerlo sería utilizar un filter, en este caso filter, que es una operación funcional, y vean esta parte, esto digamos, seguramente muchos de ustedes lo conocen, pero digamos aquí en el contexto del libro y y de Spark, pues es nuevo, ¿no? Estamos enviándole una función anónima a una fuente de datos, que en este caso es un dataset, y le estamos diciendo, pues para cada de ese usage, pues devuélveme solo aquellos que donde el usage sea mayor a 900. Además, ordénalo y muéstrame los primeros 5. Aquí es una función anónima, sin embargo, también podemos crear nuestra función primero. Solamente esta línea, la línea de arriba, es como definimos una función en escala, está bastante bonito. Y vean cómo le estamos diciendo, tal vez lo importante de aquí, porque pueden decir, bueno, pues es una función anónima y es una función, pero lo importante aquí es resaltar de nuevo, como el tema del libro, del capítulo, es el tipo. Nosotros podemos mandar esta función que definimos al filtro en lugar de mandar una función anónima, pero pues esa función justamente recibe un tipo, ¿no? Recibe un usage. Y lo demás es lo mismo, order by y show. Pues este es un primer ejemplo de cómo crear una query con un dataset. Y no solamente podemos crear queries que nos filtren cosas, también podemos crear queries que conviertan valores. Podemos usar map, por ejemplo, en lugar de decirle, ¿sabes qué? Dataset mapea esto.
Le vamos a decir, ¿sabes qué? Perdón, filtra esto, le vamos a decir dataset, te voy a mandar un dato y me vas a regresar otro, ¿no? En este caso, de nuevo, pues es muy simple, pero es como el punto del capítulo, ¿no? El hecho de que nosotros podemos aquí utilizar cosas funcionales como una lambda, en este caso, para poder trabajar con los datos que estamos parseando de nuestra fuente de datos. Podemos utilizar el operador punto, por ejemplo, y aquí adentro tenemos un if completito, ¿no? No solamente tenemos mayor, tenemos un if completito. Le estamos diciendo en este caso que para cada usage, pues checa si usage es mayor a 750, pues multiplícalo por tal. Si no, multiplícalo por otro y listo, ¿no? También podemos generar valores calculados, no solamente filtrar. Y igual, de la misma forma, podemos utilizar map con una función externa. Y nuevamente, lo importante aquí es que esa función que le mandemos necesita recibir el tipo de dato que le estamos mandando. En este caso, recibe un usage y es lo que los tipos aquí son importantes. Vamos, por ejemplo, nosotros veíamos en, la, en el capítulo pasado que podíamos generar nuevas columnas con un with column, me acuerdo, y también tirar columnas, ¿no? Resulta que aquí, pues, al menos en este capítulo que yo leí, no hay como tal agregar una columna porque no tenemos el concepto de columnas. Aquí ya nos elevamos un poquito en la abstracción y lo que tenemos pues, son objetos fuertemente tipeados. Entonces, ¿qué hacemos? Antes teníamos una clase usage con escala, que es la que estamos viendo en nuestros ejemplos, que tiene un UID, un name y un usage. Lo que tenemos que hacer para generar una nueva columna es generar, primero que nada, generar un nuevo tipo. En este caso, la clase cambia de nombre, ahora es usage cost, y tiene los tres mismos elementos de arriba, pero ahora tiene un cuarto, un cost, ¿no? Que es un double. Creamos una función que justamente aquí lo que vamos a hacer, y a lo mejor ya algunos de ustedes ya lo están sospechando, ya lo están oliendo, vamos a utilizar una función, una operación funcional map, que va a recibir un usage y va a regresar un usage cost, con usage teniendo, digamos, tres campos, o si quieren llamarle de manera un poco arriesgada, columnas, o a uno que tiene cuatro campos, o de manera un poco arriesgada también, podemos llamarle cuatro columnas, ¿no? Generamos esta función que vemos que esta función recibe un usage y así es como definimos el tipo de retorno en escala, con dos puntos y después usage cost. Ahí está la función que recibe un usage, regresa un usage cost, internamente calculamos un valor B y en escala la última línea del bloque es como si fuera un return, hay un return implícito aquí, entonces estamos recibiendo un usage, de alguna forma lo utilizamos para calcular un valor B y regresamos un usage cost. Digamos que esto es como lo análogo y creamos un map a generar una nueva columna en una fuente de datos, ¿no? Nosotros aquí tenemos el DS usage, que es solamente un dataset de usages, y para cada uno de ellos, digamos, lo vamos a convertir en un usage cost que tiene una columna o un campo extra. Hay algunas notas acá. Los parámetros, como lo veíamos, lo que les comentaba, los parámetros son objetos tipeados de Java. O también podemos utilizar la notación punto, como lo hacemos pues, casi en cualquier lenguaje que tenga orientación a objetos. Objetos tipeados, pues sí, nos permiten ver box durante la compilación, ¿no? Si asumimos que estamos usando ciertos tipos de datos y resulta que no, pues en tiempo de compilación nos lo va a aventar y pues eso es bueno. Código más legible con Scala y Java. Eso lo dice el libro. Yo no lo creo. Les comento, a mí me gusta Scala y Java, pero pues con Python es mucho menos código y entre menos código por leer, pues más legible la cosa, ¿no? Pero bueno, creo que también hay un punto fuerte en tener tipos porque uno puede leer del código justamente el tipo de objetos con el que está lidiando y digamos haciéndole un poco de abogado del diablo, pues a lo mejor sí, justamente si con lo que estamos lidiando en una tecnología como Spark son datos, pues creo que sí, tal vez sí haya cierta ventaja en estar manejando un tipo de dato específico y nosotros poder leerlo en el código. Resulta que Scala o Java también no son necesarios para utilizar map y filter. Spark ya los trae también por default. Por ejemplo, este es un dataset y este es un filter, pero esto no es un lambda. Esto es un DSL. Entonces, a pesar de que, digamos, ahí a lo mejor, no sé, el capítulo se me hizo un poquito, de repente decía, bueno, pues entonces ¿para qué, no? Pero porque te dice que habla, que Scala y Java permiten hacer operaciones funcionales con Spark, pero resulta que también Spark pues tiene algunas cositas, y no tan funcionales, pero sí tenemos filter y map también.
Y esta es otra manera de usar DSL, ¿no? Con el mismo Spark, sin necesidad de utilizar nada de Java ni de Scala. Y Map y Filter también son utilizables en DataFrames. Entonces, pues los DataFrames siguen siendo algo muy fuerte, como recuerdo en algún momento dijo Gabriel, seguramente DataFrames es el objeto común en Scala. Yo creo que tiene razón. Conversión, aquí bueno, viene algo interesante. Nosotros va a llegar un momento, y ahorita lo vamos a ver bien, para convertir objetos entre Spark y Java. Le puse Java, pero en realidad se refiere a JVM. Utilizamos encoders para conversión de objetos entre tipo Spark y Java. Utilizamos los encoders, ahorita los vamos a ver. Entonces vamos a ver ahorita cómo convertir un data frame en un dataset, que de hecho ya lo habíamos visto, fue el primer ejemplo que vimos, pero vale la pena verlo desde otra perspectiva. De nuevo, tenemos acá, hasta aquí, hasta la línea penúltima. Nosotros ya lo hemos hecho algunas veces en algunas presentaciones. Lo que hacemos es decirle a Spark que nos traiga un read, que vamos a leer un JSON que está en este path y lo vamos a cargar. Y es solamente hasta que aquí, por ejemplo, hasta aquí tenemos un data frame, ¿no? Es un data frame de tipo row, es un row genérico, no tiene un tipo fuerte. Es hasta que nosotros utilizamos la función as y le mandamos el tipo, que nosotros tenemos un dataset de tipo bloggers, ¿no? Y entonces ya dataset que siempre viene acompañado de ese tipo. Manejo de memoria para datasets y data frames, ya nos vamos acercando a la parte de encoders también. Esta parte viene del libro, pero también podemos deducirla en todos los capítulos que hemos estado viendo, ¿no? Spark es una cosa que se encarga de procesar un montón de información, para eso fue hecho, y una de las ventajas que tiene es que es muy rápido, y uno de los factores por los cuales es rápido es gracias al uso intensivo que tiene de la memoria. Resulta que en Spark 1.0, el Spark utilizaba solamente RDDs y Java, y no me acuerdo quién, pues también Gabriel creo presentó los RDDs y veíamos que eran como un poquito crípticos, ¿no? La verdad es que no, pues no sé, para un programador promedio, pues, seguramente era como complicado, ¿no? Utilizar Spark. Serialización lenta. ¿Por qué? Porque solamente teníamos Java, o sea, como que estaba fuertemente apoyado en Java, todavía está, en la JVM todavía está, pero ahorita vamos a ver qué pasa con la serialización. Pero en Spark 1.0 la serialización era lenta y todo se basaba con los RDDs y con Java, y también justamente como se apoyaba demasiado en Java, la memoria estaba limitada por el heap y por el garbage collector, entonces eran broncas, seguramente pues creo que somos afortunados de haber comenzado, al menos yo que voy comenzando con esta versión de Spark, porque seguramente en esos tiempos eran broncas de out of memory exception y ese tipo de cosas, porque estaba muy, muy apoyado sobre Java, y pues poco a poco eso ha ido cambiando un poquito. En Spark 1 y algo, pues ya lo que hace Spark dice, ¿sabes qué? Pues no quiero yo totalmente limitarme por tu heap, Java. Entonces, no voy a usar tu heap, que el heap pues, es el espacio donde se guardan todos los objetos de Java, ¿no? La JVM los pone. Además, para una serialización más rápida entre Spark y Java, se utilizan los encoders. Resulta que Spark tiene su propio formato que se llama Tungsten, que es un formato, pues ahorita vamos a ver un poco más sobre eso, pero resulta que hay veces, y vamos a ver ahorita la necesidad también, en que tenemos que serializar o deserializar, como lo quieran ver, entre objetos de Spark, Tungsten y los objetos de la JVM. Y luego viene, bueno, eso fue en Spark 1, ¿no? Se dice, nos vemos heap, quiero almacenar en otro lado, y además empiezan los encoders para serializar entre Spark y Java. Y luego viene Spark 2, aquí ya viene lo bonito, ¿no? Con lo que empieza el libro. Generación de código optimizado, o sea, ya, pues no, seguramente no importa, bueno, tenemos que hacerlo más o menos bien, pero en una de esas, pues un gran error en cuanto a performance, a lo mejor no sé cómo funcione tanto internamente, pero seguro Spark nos salvará de un error de performance catastrófico, ya utilizando también técnicas de compiladores modernos. Además, no solamente ya almacena fuera del heap, sino que ya tiene mejoras en la estructura de cómo almacena su memoria, cómo almacena los objetos en memoria. Y ya también hace uso, ya aprovecha CPUs modernos, algunas instrucciones que traen ahí especializadas para paralelismo y para caché. Ahora sí, vamos a ver un poquito de este formato interno de Spark contra el formato interno de la JVM. Resulta que Spark tiene su propio formato, que le llama Tungsten, porque los objetos de la JVM ocupan muchísima memoria. Otro hecho es que los data frames y los datasets están formados por objetos de Spark en el formato Tungsten, y esta parte es importante.
Bueno, todavía no les voy a decir por qué, ya lo vamos a ver en la siguiente slide, creo. Pero en el caso de la operación funcional, cuando nosotros estemos utilizando operación funcional, vamos a empezar luego, o debería, siempre que empecemos a decir, voy a aventar un lambda, voy a aventar tal, a nuestra cabeza debe de venir encoders, luego. Y con encoders, hagan en cuenta que lo trae una cadenita ahí, jala la palabra serialización y deserialización. ¿Por qué? Bueno, todavía no les digo por qué. Pero pues, este es un dibujito que intenta representar, bueno, seguro lo hace bien, pero es que yo no lo entiendo, no lo entendí. Pero Spark tiene una representación interna de un objeto de Java, digamos, este es el objeto de Java, y asumamos que ocupa un montón de espacio, no sabemos cuánto. Entonces dice Spark, ¿sabes qué? Aquí dentro. Entonces dice Spark que, ¿sabes qué? Yo voy a inventar mi propia representación para que esto ocupe, al menos en los números que presentaba en el libro, hasta 10 veces menos espacio. Y si nos ponemos en el contexto de que justamente estamos trabajando con puros datos, creo que tiene todo el sentido del mundo que Spark diga, pues necesito optimizar la manera en que guardo los datos y dónde los guardo para que quepan más, ¿no? Eh, Ahora sí, aquí es donde pues, yo creo que este es tal vez no lo más largo, pero sí lo más interesante. Nosotros necesitamos mitigar el costo de trabajar con los datasets porque hay costos. El primer costo es que cuando nosotros utilizamos, ya ven todo lo que nos platicaban los compañeros anteriores en sus presentaciones, que tenemos un optimizador de queries y cuando uno escucha eso dice, wow, pues esa cosa va a tomar mi query súper mal diseñada y va a crear una gran query a partir de ella. Pero resulta que si nosotros utilizamos map o filter o reduce de Java o de Scala, el optimizador de queries no puede saber lo que estamos haciendo, no puede deducir nuestra intención y no puede optimizarla. Entonces, esta parte es importante, un costo de utilizar datasets o el costo al utilizar datasets y utilizar sus operaciones funcionales es que el optimizador de queries no va a poder saber o intentar deducir lo que estamos haciendo. Recordemos que también podemos utilizar DSL con datasets, no solamente operaciones funcionales. Y bueno, es esta parte, ¿no? Cuando nosotros utilizamos un filter de U, pues aquí, justamente aquí, esto es una caja negra para el optimizador de queries. No sabe lo que queremos hacer y no lo puede optimizar. El segundo gran costo es la serialización. La serialización es algo que va a ocurrir cuando nosotros intercalamos el uso de operaciones funcionales y operaciones DSL. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros supongamos que tenemos esta operación DSL. Esto no es una operación funcional porque esto no es una función, no es una función anónima, no es una función externa que estamos pasando como parámetro. Esto es DSL. Esto es lo que veíamos con los data frames. Los data frames también pueden hacer esto. Pero resulta que si nosotros decimos, ¿sabes qué? Tengo un dataset, voy a utilizar un filter usage mayor a 900 con DSL, pero ahora, por alguna razón, tal vez porque tengo una superfunción o una superbiblioteca que está en una biblioteca en Java o en Scala, yo quiero encadenar otro filtro, pero ese filtro no lo voy a encadenar con un DSL como aquí arriba, sino que lo voy a encadenar con una función anónima. En este momento sucede una serialización. En este momento lo que sucede es que se convierte, si nosotros estamos utilizando DSL, estamos utilizando el formato de Spark Tungsten. Y resulta que si nosotros le encadenamos una función, una operación funcional que recibe un lambda, tenemos que serializar toda la información a un objeto de Java o de Scala. Y lo mismo sucedería al revés, si primero utilizamos una lambda y luego un DSL, necesitamos serializar o deserializar como ustedes lo quieran ver. Y aquí se ve un poquito, creo que un poquito chiquita la imagen, también está en el libro, pero aquí pues es un caso extremo, ¿no? Estamos así aplicando un filtro con una lambda y luego aplicamos un filtro con un DSL, aquí tiene que convertirse de Java o de Scala o de objeto de la JVM a Tungsten, que esto es DSL. Y luego decimos, ¿sabes qué? Fue lambda, DSL, ahora lambda. Tenemos que serializar o deserializar, como lo quieran ver, hacia un objeto de la JVM otra vez para poder utilizar la operación funcional. Y si queremos utilizar después otro DSL, nosotros convertimos ahora, podemos a serializar o a deserializar, lo cual es un costo muy grande, ¿no? Entonces, afortunadamente, como que la solución a esto es algo simple. Hay estrategias para mitigar. Pues digamos, ¿cómo no debemos hacer queries? Justamente lo que decíamos, no usemos primero un lambda y luego un DSL, sino que intentemos utilizar
siempre, en este caso, el ejemplo de aquí es que siempre son solamente operaciones del mismo tipo, que en este caso son DSL. Siempre intentemos encadenar, utilizar operaciones del mismo tipo en un dataset. Y bueno, acá se termina. En resumen, los datasets utilizan objetos tipeados, a diferencia de los data frames. Con un data frame, pues un data frame siempre tiene un row genérico, no hay un tipo. Pues un data frame, recordemos que tiene ventajas como para inferir el esquema y autoleerlo y esas cosas, pero siempre tiene un row genérico, no podemos aprovechar el tipo de datos si es que ustedes para sus fines le pueden encontrar una ventaja. Los datasets dan acceso al uso de operaciones funcionales, pero también los data frames cuentan con este tipo de operaciones. Entonces, no es como que solamente con los datasets podamos encontrar esto. También sucede con los data frames. Los encoders, recordemos que son objetos, son encoders, lo que se encargan de hacer es convertir objetos de Spark, que están en un formato tungsten, que es mucho más chiquito, a objetos de la JVM, que pues están en el formato de la JVM, que ocupan muchísimo más espacio. Entonces, cada que nosotros pensemos en hacer en un dataset, utilizar primero una lambda y luego utilizar DSL, recordemos siempre que venga a nuestra cabeza encoders, y en los encoders siempre con serialización, y serialización pues con costo de procesamiento, ¿no? De tiempo. ¿Qué más? Pues estos son bien claros, ¿no? La parte del optimizador de queries y la serialización, ya la decíamos, ya la de la serialización ya le decíamos acá. Y la del optimizador de queries, pues que cuando nosotros usamos una operación funcional como una lambda, el optimizador de queries no tiene idea de qué está pasando y no lo podemos aprovechar. ¿Alguna duda? No sé si me fui muy rápido o algo. Yo sí tengo una duda, Jorge. Recuerdo que en presentaciones pasadas hablaba de la evolución, ¿no? De que primero se utilizaban RDDs, luego pues ya se utilizaron data frames, y por último, si mal no recuerdo, fue la incorporación de datasets. Ajá. O pensaría que dataset es algo optimizado, ¿no? Y por lo último que estás comentando, y en particular la parte de no optimizar las consultas, pensaría que no es tanto así. Pues mira, Entonces, yo creo que lo estoy viendo tal vez como un poquito como biased, como así como, porque en realidad no me gustó esta parte del costo que tiene en serialización, pero una de las ventajas que tienes con los datasets es que a pesar de que no puedes inferir tú el esquema, por ejemplo, como se autoinfiere al leer un CSV o un JSON con los data frames, eh, justamente como no lo tienes que inferir, y si tú ya lo sabes por adelantado, tú puedes claro. definir eso y empieza a parsear, pero más rápido. Esa sería como la ventaja, ¿no? En la lectura. Creo que sí, se había comentado que tenía ventajas, ¿no? En no correr un proceso de que te haga la inferencia de los tipos, sino que ya desde un inicio se sabe, ¿no? Sí, sí, esa parte sí es verdad. Justamente en la ventaja en la desventaja tiene su ventaja. Tal vez no puedes autoinferir, pero sí puedes tener justamente esa plantilla con anticipación y decirles esto, se lo avientas y lo parsea, ¿no? Ya no tiene que hacer nada, ya confía en que tú hayas definido bien el tipo. Claro. Sí, digamos que hay algo muy importante que tener en cuenta. El poder definir los tipos nos permite a nosotros hablar un lenguaje más claro, o sea, entre los que producen la información y los que la consumen, ¿sí? Cuando, cuando yo tengo tipos definidos y sé qué es lo que voy a esperar y de la misma manera sé qué es lo que voy a ofrecer a mis clientes, pues todos hablamos un mismo lenguaje. Eso se traduce en que voy a tener una mejor gobernanza, ¿sí? La gobernanza de los datos. Todos hablamos un mismo idioma, todos lo conocemos. Entonces, cuando yo sé qué es lo que voy a esperar, pues simplemente cojo, leo esas estructuras tal cual porque eso es lo que yo espero, ¿sí? Y como lo que yo espero, pues claramente, primero, en ese sentido es mucho más eficiente que estar infiriendo, tiene menor coste de uso de recursos en procesamiento.
¿sí? A diferencia de la inferencia del esquema. ¿Sí? Y cuando yo voy a distribuir la información a mis clientes, pues ellos también van a saber yo qué les voy a entregar, de qué tipo, y ellos ya cuando construyan sus artefactos, pueden, los van a construir basados en lo que yo les digo, no como lo que se veía, que se entregaban cosas genéricas, como que yo le entrego cualquier cosa y usted como que venga e infiera a ver qué es lo que usted me está entregando. Eso no aplica para todos los casos, ¿sí? O sea, eso depende también del caso, el caso de estudio. Por ejemplo, si yo necesito construir un artefacto donde voy a conectarme a una fuente de datos y voy a, no sé, a una base de datos y voy a extraer n cantidad de tablas dinámicamente, pues claramente aquí no aplica tener una definición de datasets, porque me puede llegar cualquier cantidad de columnas de muchos tipos, de diversos tipos, ¿sí? Entonces, en ese caso, o sea, si yo me pusiera a hacerlo con datasets para decirle, es que yo ya, no sé, voy a cargar 100 tablas. Entonces voy a crear una clase para cada una de las tablas con los campos que la contienen y sus tipos, pues volveríamos a lo mismo de siempre, comenzar a tener una cantidad de código que no es mantenible, que es un complique implementarlo. Entonces, pues se perdería, digamos que todo el potencial de la programación funcional. ¿Sí? En ese caso, donde yo puedo tener ese, o sea, que requiere ese dinamismo, no sé, sé que voy a cargar 100 tablas y sé que tienen una cantidad de campos de diversos tipos, pues en ese caso se me sirve a mí tener una inferencia del esquema, que yo sé que voy a tener un data frame que es básicamente el homólogo de esa tabla columnar. Voy a tener un data frame que va a tener unos tipos que va a inferirlos de acuerdo a lo que lea el origen, y yo simplemente voy y lo almaceno posteriormente. En ese caso sí me sirve a mí la inferencia del esquema. Entonces, digamos que aquí depende mucho cuál sea el caso de uso puntual que yo esté analizando para saber cuándo implemento una, cuándo la otra. Por ejemplo, los datasets sí me sirven cuando yo quiero, no sé, estoy construyendo un servicio con una estructura JSON clara y sé que voy a leer esa estructura JSON y tiene esa estructura. Entonces, cuando yo leo esa data, voy y la inyecto en ese esquema, ¿sí? Que ese esquema tiene unos tipos y una obligatoriedad, la inyecto y si cumple que con ese payload, con ese esqueleto, pues se almacena, ¿sí? Y cuando la distribuyo exactamente de la misma manera, pues mis clientes la van a conocer y la van a utilizar, ¿sí? Para, digamos, en los servicios REST y demás. Entonces, es más como el caso de estudio que le queramos dar, dependiendo el tipo de caso de uso que le vayamos a dar, utilizamos o la una o la otra. Lo bueno es que son soportadas ambas. ¿Mm? Sí, Es, estar digamos que ahí, es lo que he observado. Porque digamos que a mí sí me ha tocado casos puntuales donde sí necesitamos ser muy claros y en qué le vamos a recibir por parte, digamos que de los otros componentes, qué es lo que vamos a recibir. Sí, decirles, no, es que yo sé que usted me va a enviar, no sé, una estructura con tales campos y de tales tipos. Así yo la espero, porque es que mi programa funciona así y está soportado de esa manera. ¿Sí? No como que usted coja y envíeme lo que quiera y yo miro acá y si se me revienta, uy, pero ¿por qué se me reventó esto? No, es que le enviaron un tipo que no era. Yo, no sé, supondría que está esperando un número, un entero, ¿sí? Un valor para calcular algo, y llegó y usted me envió por allá unos caracteres especiales, un string, ¡pum! Comenzó a generar excepciones. No me permite tener un buen control en mi código. Se me convertiría a mí en implementar una cantidad de reglas y funciones para tratar de mitigar un poco lo que me pueda llegar. Cuando pues si yo sé y tengo claro y todos hablamos el mismo idioma de que usted me va a enviar y yo que voy a recibir, pues de la misma manera yo puedo operar basado en esos criterios. ¿Mm? Es eso. ok, muy bueno. ¿Mm? Gracias, Julio. Bueno, ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Se puede transformar desde un dataset a un data frame? Sí, pero yo no sé cómo. Lo menciono en que sí, pero no sé cómo. Pero sí, se supone que sí es posible. Porque en los ejemplos que mostrabas, parten del data frame, el read,
Spark Read From, y hasta el final es de donde se especifica el tipo, ¿no? Con Ajá, el en as. este caso es como simple, de un data frame a un dataset. Y según yo también he hecho en capítulos anteriores, sí se ve como que hay un método como tu DF o algo así, pero también ahí mismo como que te advierten que pues, no es lo mejor. Es posible, pero no es lo mejor, pero no sé por qué, Carlos. A lo mejor algún otro en el Meet sabe. Sí, no. Ok. Bueno, pues entonces yo creería que entonces sí es eso fue todo, es todo lo que traigo.